El caso de Sarai Sierra. Murió tras cruzar el océano. Hace 10 años el caso de alto perfil de Sarai Sierra, una fotógrafa estadounidense, sacudió al mundo y puso de pie a los servicios de inteligencia de 2 países en diferentes continentes. La ciudadana estadounidense desapareció sin dejar rastro durante su tour fotográfico en Estambul, como si se la hubiera tragado la tierra. Esta historia recibió una amplia cobertura mediática, y la situación y las circunstancias fueron tan inusuales que desataron numerosos rumores y teorías de conspiración. A pesar de las búsquedas activas, a gran escala y oportunas, no se pudo encontrar a la niña con vida. Su cuerpo fue descubierto en el centro histórico de la ciudad, cerca de las murallas de Sarai Burnu. Pero, ¿cómo es posible que en un día soleado en un destino turístico popular se haya arrebatado la vida de alguien de manera tan casual y nadie se haya dado cuenta? Para entender este caso, es necesario reconstruir toda la cadena de eventos que llevaron a la tragedia, y ahora lo intentaremos juntos. Sarai Sierra. Años tempranos. Sarai Sierra nació en Nueva York el 9 de noviembre de 1979, y es la segunda hija de una familia numerosa. Creció junto a su hermano mayor David y su hermana menor, Cristina. Sus padres, Dennis y Bethany Same Jiménez, eran de ascendencia puertorriqueña pero se mudaron a los Estados Unidos en 1973, estableciéndose en Manhattan, donde nacieron sus hijos. Poco después de mudarse, la pareja se unió a la comunidad protestante local y se convirtió al cristianismo evangélico. Criaron a sus hijos estrictamente de acuerdo con los cánones religiosos de su fe adoptada. La familia asistía a la iglesia de manera regular, socializaba con otros miembros de la comunidad y enviaba a sus hijos a la escuela dominical. Sarai creció para ser una persona activa y creativa que se destacó por su personalidad fuerte pero compleja. Sarai era considerada una rebelde y una gamberra, en contraste con su hermana menor Cristina, que era callada, obediente y muy modesta. Al mismo tiempo respetaba a sus padres y reconocía su autoridad indiscutible en el hogar Jiménez. Había reglas estrictas que todos los miembros de la familia seguían. Esto se aplicaba a las rutinas diarias de sus habitantes, muchos momentos cotidianos y normas de comportamiento. Por ejemplo, a las hijas no se les permitía socializar con chicos, salir en citas o salir de casa después de las 9:00 p.m. Todas sus interacciones amistosas eran monitoreadas, y los padres siempre sabían dónde y con quién estaban sus hijos. Toda la vida de Sarai giraba en torno a casa, escuela y iglesia, y su círculo social consistía únicamente en personas de esos lugares. La niña activa, enérgica y orientada socialmente estaba aburrida y apretada dentro de los confines de su entorno, pero sus padres estaban seguros de que estaban haciendo lo correcto para sus hijos. Sarai tenía la intención de asistir a una universidad pedagógica y trabajar como profesora en las artes o la cultura durante sus años escolares. Sin embargo, a medida que se acercaba el final de sus estudios, se interesó en la psicología y comenzó a considerar cómo su futura profesión podría estar relacionada con este campo. Durante una de las reuniones de la comunidad religiosa, una belleza esbelta y de cabello oscuro llamó la atención de un joven llamado Steven Sierra. Fue el primero en acercarse a ella y encontró una excusa para hablar con ella. Sarai solo tenía 18 años en ese momento, y su nuevo conocido era 7 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, los jóvenes comenzaron a salir con la aprobación de sus padres. Dennis y Bethany quedaron inmediatamente impresionados por Steven, creyendo que era un joven decente, educado y honesto, que sería una excelente pareja para su hija. Sarai probablemente no estaba profundamente enamorada del chico, pero aceptó casarse con él principalmente para salir de la casa de sus padres y ganar algo de libertad de un control tan estricto. Cabe señalar que Sarai tenía una buena relación con sus padres, pero deseaba la libertad de vivir su propia vida y planear su propio futuro. Menos de un año después de conocerse en febrero de 1999, la pareja se casó. La novia tenía 19 años en ese momento mientras que el novio tenía 26. La pareja pronto se mudó a Michigan, donde vivían los padres de Steven. Sarai vio esta mudanza como un evento significativo porque había pasado casi toda su vida consciente en Nueva York. El cambio de escenario le benefició y parecía estar revitalizada en su nuevo entorno. A Sarai le encantaba comprar para su nuevo hogar, hacerlo acogedor, conocer gente nueva y explorar nuevos lugares. Comenzó a trabajar como recepcionista en una clínica dental local y pensó en ir a la universidad.
Sarai, por otro lado, se quedó embarazada rápidamente y dio a luz a 2 hijos, un niño y una niña. La entrada a la universidad tuvo que ser pospuesta porque la joven estaba completamente absorbida y disfrutaba de la maternidad. Unos años más tarde, la familia Sierra, que incluía a 2 niños, decidió mudarse nuevamente, esta vez a la soleada California, estableciéndose en el pintoresco vecindario de Silver Lake, en Los Ángeles. A Steven le ofrecieron un trabajo aquí, pero la pareja rápidamente se dio cuenta de que el dinero que ganaba era insuficiente para cubrir sus gastos. Entonces, después de consultarlo, decidieron regresar a Nueva York y vivir en un modesto apartamento alquilado cerca de la casa de la familia Jiménez. En ese momento, la pareja estaba teniendo serios problemas financieros. Sarai se quedó en casa con los niños y su esposo tuvo que depender de ingresos esporádicos, lo que les causó acumular deudas. La situación mejoró cuando los niños empezaron la escuela, y la joven madre consiguió un trabajo en una agencia de publicidad. Steven también había encontrado un trabajo estable como conductor de autobús en una de las rutas de la ciudad. Sarai reconsideró sus planes de larga data de cursar estudios superiores alrededor de los 30 años. Después de que sus hijos crecieran y sus vidas se estabilizaran, Sarai había perdido el interés en la facultad pedagógica para ese entonces, y se inscribió en una de las universidades locales para estudiar psicología. Sin embargo, Sarai rápidamente perdió el interés en sus estudios, encontrando tediosas las largas horas de conferencias. Decidió explorar otros campos y encontrar una ocupación que realmente disfrutara, una que le permitiera expresar su creatividad. Sarai siempre había sido una persona creativa con talento para el dibujo y un ojo para la belleza, así que se interesó en la fotografía y pronto se unió a una conocida comunidad fotográfica de Nueva York para perfeccionar sus habilidades en esta área. Fue reconocida por su talento, demostrando la capacidad de capturar los ángulos correctos y crear composiciones armoniosas, resultando en fotografías de una belleza impresionante. Incluso los profesionales elogiaron su trabajo por su originalidad y visión. Sarai creó un perfil en una de las redes sociales populares a principios de 2012, como le aconsejaron sus colegas, y comenzó a compartir su trabajo. El éxito llegó rápidamente, con miles de otros usuarios suscribiéndose a su perfil y comentando entusiastamente cada una de sus obras. Rápidamente alcanzó la prominencia, y su base de suscriptores creció a un ritmo exponencial. Su nueva fama la abrumó. Sarai creía que podía lograr más y quería seguir creciendo y mejorando en este campo. Así que propuso organizar un tour fotográfico en grupo para explorar lugares hermosos e inusuales alrededor del mundo. Sarai Sierra comenzó con pequeños viajes dentro de su país natal, especializándose en fotografiar conjuntos arquitectónicos y sitios históricos. Sus fotografías fueron ampliamente aclamadas, así que decidió ampliar sus horizontes. Sarai quería ir a Estambul, una de las ciudades más antiguas y hermosas del mundo, para fotografiar sus monumentos y sitios históricos. Cabe señalar que sus padres no estaban entusiasmados con la idea, ya que ella nunca había salido del país antes, y mucho menos había estado lejos de casa durante tanto tiempo. Pero Sarai estaba decidida a ir. También planeaba llevar a su mejor amiga, Magdalena, en el viaje. La familia de Sarai estaba en crisis y su matrimonio estaba fracasando. Quizás parte de su motivación para planear un tour fotográfico al otro lado del mundo era el deseo de escapar, cambiar su entorno y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en su familia desde lejos. Sarai había estado viviendo dentro de límites estrictos durante demasiado tiempo, y anhelaba más. Ella quería seguir el deseo de su corazón. Durante ese tiempo, la cuenta de redes sociales de su esposo comenzó a contener publicaciones y estados inusuales. Él filosofaba sobre la importancia del matrimonio, el amor y el respeto mutuo entre marido y mujer. También insinuó que se mantendría fiel incluso si su matrimonio estaba tambaleándose. Steven insinuó de manera críptica en una de las publicaciones que su cónyuge había sido infiel, pero eliminó la publicación unas horas después, dejando a los seguidores preocupados con preguntas sin respuesta. Steven parecía infeliz y no amado, y lo expresó en su página de redes sociales. Sarai estaba pasando por una turbulencia similar, pero mantenía sus emociones para sí misma, tratando de no quejarse y enfocándose en sus actividades creativas. El viaje tan esperado. Sarai se enteró poco antes del tour planeado que su mejor amiga no podría acompañarla debido a obligaciones laborales. La joven estaba decepcionada, pero no cambió sus planes porque lo había anticipado durante demasiado tiempo.
La familia de Sarai estaba preocupada porque volara sola a un país extranjero al otro lado del océano, pero ella les aseguró que todo estaría bien y prometió llamar, escribir y enviar fotos todos los días. Sarai también planeaba visitar Alemania y Austria, donde ya tenía varias asignaciones de fotografía comercial programadas. Todo su viaje estaba literalmente planificado por horas, y no iba a desviarse de ello. El 7 de enero de 2013, una joven estadounidense tomó un vuelo de Nueva York a Estambul. Llevaba una pequeña cantidad de efectivo, un teléfono inteligente, una tableta, una cámara reflex digital de bajo costo y varios objetivos diseñados para fotografía profesional. Sarai llamó a su familia para informarles que había llegado sana y salva y que estaba en camino para registrarse en el hotel que había reservado con anticipación. Cabe señalar que tenía un presupuesto limitado, por lo que tuvo que quedarse en una ubicación remota que los lugareños consideraban insegura. Sarai Sierra fue directamente a la estación de metro más cercana para llegar al centro histórico de la ciudad después de dejar sus pertenencias en la habitación y cambiarse de ropa en el camino. Deambuló por las calles de Estambul hasta el anochecer, fotografiando su belleza y saboreando cada toma. Durante las noches, ella llamaría a sus padres y a su esposo por videollamada para compartir sus impresiones y planes para el día siguiente. También procesaría nuevas tomas y las compartiría en sus cuentas de redes sociales. Sarai fue acompañada en Estambul por un joven llamado Taylan, quien más tarde se convertiría en su nuevo amigo. Se conocieron a través de las redes sociales a mediados de 2012 y Taylan convenció al estadounidense para que volara a Turquía. Durante unos meses, se comunicaban con frecuencia y se hicieron cercanos durante este tiempo. Sarai depositó su completa confianza en su nuevo conocido, se veían casi todos los días y visitaban una variedad de atracciones. El chico era un nativo de Estambul que conocía la ciudad como la palma de su mano y organizó para Sarai excursiones emocionantes a los lugares más interesantes, y a veces inusuales. Después de una semana en Turquía, la fotógrafa planeó un viaje a un par de países europeos, donde, como se mencionó anteriormente, organizó varias sesiones de fotos comerciales. Sarai ahorró dinero en alojamiento de hotel, al aceptar ser hospedada por sus suscriptores de largo plazo. Estos momentos habían sido prenegociados y acordados, así que en el aeropuerto de Viena, fue recibida por un joven en cuya casa pasó unos días. Sarai era unos años más joven que su conocido austriaco. Le gustaba la fotografía y admiraba su trabajo, así que estaba ansioso por comunicarse con una fotógrafa tan talentosa. El viaje salió según lo planeado. Sarai fue a todos los lugares que había planeado y conoció a todas las personas que había programado conocer. El tercer día, voló a Berlín, donde sus suscriptores la recibieron en el aeropuerto y la llevaron a un recorrido por la ciudad. Después de terminar sus asuntos en Alemania, la fotógrafa regresó a Estambul, donde planeaba pasar 2 días más antes de regresar a casa. Taylan la saludó a su llegada, y pasaron el día conduciendo por la ciudad antes de dirigirse juntos a un bar local. Después de la medianoche, el turco acompañó a Sarai a su hotel, donde se despidieron. Una extraña desaparición en un país extranjero. Sarai llamó a sus padres y a su esposo el último día de su tour fotográfico, el 21 de enero de 2013, para informarles sobre la hora y el vuelo que tomaría hacia Nueva York. Nunca había estado lejos de casa tanto tiempo, así que todos se sintieron aliviados cuando su viaje llegó a su fin. Sarai, por otro lado, decidió dar un último paseo por la ciudad y capturar algunas fotos más impresionantes para su cuenta antes de irse. El padre de Sarai llegó al aeropuerto a tiempo para recoger a su hija porque su esposo estaba trabajando y no pudo hacerlo. Llegó temprano para evitar quedarse atrapado en el tráfico y llegar tarde. Anunciaron la llegada del avión. Todos los pasajeros desembarcaron, excepto Sarai. Su teléfono también estaba fuera de servicio, y todos los intentos de contactarla fueron infructuosos. Dennis esperó un poco más antes de acercarse a los representantes de la aerolínea, preocupado por la ausencia de su hija. Sin embargo, Dennis se sorprendió al enterarse de que un pasajero con ese nombre no había abordado el avión. Dennis llamó inmediatamente a Steven e informó sobre lo ocurrido, enfatizando la importancia de organizar una búsqueda de inmediato. El esposo de Sarai primero contactó al hotel donde su esposa se estaba hospedando en Estambul, pero le dijeron que sus pertenencias aún estaban en la habitación y que no había hecho el checkout, a pesar de que debería haberlo hecho ayer, y no regresó al hotel por segundo día. Esta información causó un verdadero pánico entre los miembros de la familia porque no sabían dónde estaba Sarai ni cómo proceder. Steven, que tenía acceso a las cuentas de su esposa, decidió revisarlas en busca de alguna pista. Descubrió la correspondencia de su esposa con Taylan, lo cual le pareció muy sospechoso. No obstante, decidió contactar directamente al turco para averiguar lo que sabía.
pero Taylan afirmó haber visto a la mujer desaparecida el día antes de la partida y el vuelo programados. No lo llamó, a pesar de su promesa. La familia de Saray informó inmediatamente del incidente a la embajada estadounidense en Turquía, y un día después se organizó una operación de búsqueda a gran escala en el lugar. Incluso se estableció una unidad especial. El esposo y los padres de Saray volaron a Estambul casi de inmediato, decidiendo que necesitaban involucrarse personalmente en la búsqueda. Después de todo, no había pasado mucho tiempo desde su desaparición, y había una buena posibilidad de que aún estuviera viva. Policías e investigadores. El primer paso fue determinar el círculo social de la estadounidense y hablar con aquellos que la vieron poco antes de que desapareciera para testificar, lo que incluyó a empleados del hotel donde se hospedó y a su amigo Taylan. El gerente del hotel declaró que vio por última vez a la señorita Saray la noche anterior a su partida. Ella se iba con una pequeña bolsa y una cámara en la mano. Se suponía que haría el checkout más tarde, pero nunca apareció, y a la mañana siguiente recibieron una llamada de su esposo preocupado, quien les informó que las pertenencias y documentos de Saray permanecían en el hotel. La recepcionista también describió el atuendo de Saray ese día. La situación con Taylan era mucho más interesante y ambigua. Primero, el verdadero nombre del chico era Tarkan, y no estaba claro por qué se presentó a su nuevo conocido con un nombre falso. En segundo lugar, habían estado en contacto cercano durante varios meses antes de su encuentro, y Saray había viajado a Estambul a su invitación. Todo esto sugería que tenían una relación romántica, pero Tarkan lo negó categóricamente, afirmando que solo eran amigos. El siguiente paso en la investigación fue recrear la ruta de Saray con la mayor precisión posible. Se examinaron los datos de su teléfono móvil y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle para este propósito. Se descubrió que la joven tomó el metro hasta el distrito de Sultanahmet, visitó el promontorio entre el estrecho del Bósforo y la bahía del Cuerno de Oro, y visitó el mercado de Eminonu, pero se perdió en una gran multitud de turistas. El rastro fue luego seguido hasta el metro, donde estaba a punto de descender a las murallas de Sarayburnu, pero rápidamente desapareció de la vista de la cámara. Un descubrimiento aterrador. Los buscadores decidieron ir a las ruinas de la muralla de Sarayburnu para peinar la zona y realizar entrevistas. Quizás alguien recordó haber visto a una mujer sola con una cámara. Después de varias horas, la búsqueda fue considerada exitosa, si es que se le puede llamar así. El cuerpo sin vida de una joven fue descubierto cerca de las ruinas de las antiguas murallas de Constantinopla. Estaba cubierta con una manta vieja y sucia, lo que la hacía menos notable. Los investigadores asumieron que Sierra había sido traída aquí en esta manta. Los forenses creían que el cuerpo había estado allí de 10 a 12 días antes de ser descubierto. No había ropa en la parte inferior del cuerpo, lo que inmediatamente dio pie a una versión de violencia que luego fue confirmada por los especialistas. Sierra murió a consecuencia de un golpe en la cabeza con un objeto contundente y pesado, pero también tenía varios hematomas y un par de costillas rotas según la autopsia. Los patólogos descubrieron partículas de epitelio y sangre bajo las uñas de Saray, lo que indica que ella se defendió y rasguñó al perpetrador. El crimen parecía extraño e incluso ridículo, porque le robaron la bolsa, el teléfono inteligente y la cámara a la víctima. Sin embargo, ella llevaba pendientes de oro, un anillo de boda y un reloj caro, lo cual llamó inmediatamente mi atención. En las grabaciones de cámara de la zona, lo único que se podía ver era una joven que parecía ser Saray, filmando algo con su teléfono, seguida por un hombre que se acercó a ella y la golpeó o empujó antes de que ambos desaparecieran de la vista. El atacante no fue identificado de inmediato. Versiones y teorías de conspiración. Casi de inmediato, la información fue filtrada a los medios, casi causando un escándalo internacional. El punto principal es que se ha pedido a la gente que ayude en la búsqueda de la mujer estadounidense desaparecida y que informe cualquier información que puedan tener. Sin embargo, la investigación permaneció en silencio, y cuando se descubrió el cuerpo, la situación se complicó aún más. Muchas personas se preguntaron por qué una joven casada voló sola a través del océano, qué estaba haciendo en Estambul y Europa y cómo pagó su viaje. Todo parecía sospechoso. Los investigadores inicialmente creyeron que Saray había ido a ver a su amante, Taylan, también conocido como Tarkan, y luego voló a ver a otro hombre en Austria. Sin embargo, ninguno de sus amigos admitió haber tenido una relación íntima con la víctima. Más tarde, se descubrió que el hombre que acogió a Saray en Viena tenía antecedentes penales, lo que llevó a especular que podría haber utilizado a la estadounidense como mula de drogas, pero una investigación exhaustiva no encontró evidencia que apoyara esta teoría. También había rumores de que Saray podría trabajar para los servicios de inteligencia de EU y recopilar información en otros países, lo que explica el dinero para los vuelos intercontinentales.
Esta versión parecía insostenible, por lo que no se consideró seriamente. Los servicios especiales turcos y el FBI trabajaron juntos para investigar este caso de alto perfil, pero inicialmente no encontraron pistas serias. Solo unas semanas después, la policía descubrió al presunto autor, un hombre desempleado y con antecedentes penales llamado Tal Salih, recogiendo papel reciclable en las calles de la ciudad. Pero fue imposible comunicarse con él porque, casi inmediatamente después del crimen, pidió dinero prestado a sus familiares y huyó del país, probablemente a la provincia de Hatay, donde cruzó ilegalmente la frontera hacia Siria. Después de obtener una orden, la policía registró la casa del sospechoso, extrayendo una muestra de su ADN y comparándola con partículas de piel y fluidos seminales encontrados en la mujer asesinada. Eso despejó cualquier duda restante. Tal Salih fue el autor del crimen. Además, el teléfono de la víctima fue encendido por última vez en el barrio donde vivía. Cuando se descubrió que el criminal había huido a Siria, los servicios especiales habían perdido la esperanza de localizarlo, pero el destino pronto lo sorprendió. Este hombre fue detenido mientras intentaba cruzar la frontera ilegalmente de nuevo, esta vez para regresar a Turquía. Se unió a los rebeldes en Siria y obtuvo armas de fuego, pero después de resultar herido en el conflicto, decidió que era más seguro quedarse en casa. Sin embargo, regresó con su arma, que fue la razón inicial de su arresto, pero la policía local rápidamente reconoció a quién tenían en sus manos e inmediatamente lo reportó a los servicios de seguridad. Cuando Tal Salih fue llevado para ser interrogado, su historia era literalmente deprimente, con detalles gráficos. Vio a una joven en un sendero a lo largo de las murallas de Sarayburnu y pasó unos minutos admirándola y observándola tomar fotos. Sarai intentó preguntarle algo con gestos mientras se acercaba, pero la barrera del idioma le impidió entender lo que ella quería. Sin embargo, notó un iPhone nuevo en sus manos y una cámara de alta gama alrededor de su cuello. Mientras Sarai caminaba, él la seguía, decidido a robarle. Se estaba oscureciendo afuera y no había otras personas cerca de la pared que pudiera ver. Sarai se dio la vuelta y, según le pareció, le tomó una fotografía. Esa acción sirvió como un desencadenante para Tal Salih, quien agarró una roca y se lanzó hacia Sarai, golpeándola fuertemente en la cabeza. Después de eso, rodaron literalmente juntos hasta las ruinas del muro, lo que resultó en moretones y costillas rotas en el cuerpo de Sarai. Tal Salih luego decidió cometer violencia de índole íntima mientras la víctima estaba inconsciente. El perpetrador luego le propinó otro golpe severo en la cabeza a Sarai para rematarla. Tal Salih tomó la bolsa, la cámara y el teléfono de la víctima antes de alejarse. En su camino, se encontró con la misma manta que había sido desechada y decidió usarla para cubrir el cuerpo de la víctima nuevamente. Finalmente estaba oscuro afuera, y había una posibilidad de encontrarse con alguien en la pared. Normal. Cuando el perpetrador regresó, arrastró el cuerpo hacia un lado, asegurándose de que no fuera visible desde el sendero. Luego lo cubrió con una manta y se marchó. Sorprendentemente, mientras la búsqueda de la mujer estadounidense continuaba, el perpetrador regresó a la escena del crimen para asegurarse de que Sarai estuviera muerta y de que su cuerpo estuviera donde él lo había dejado. Cuando Tal Salih escuchó que su víctima había sido encontrada, se dio cuenta de que la policía pronto estaría tras su pista, así que huyó del país, pidiendo prestado dinero a su hermana, quien siempre se compadecía de él. Por cierto, nunca pudo realizar las mercancías robadas. La cámara se rompió en el proceso de caer, y el smartphone tenía una contraseña que el criminal intentó desbloquear sin éxito en su casa, resultando en la señal y todos los demás objetos robados que tiró cuando huyó. El acusado no negó su culpabilidad y, según sus relatos, no tenía remordimientos por lo que había hecho, ni experimentó remordimientos de conciencia, lo cual fue una prueba clave. Se presentaron pruebas forenses de ADN confirmando que su piel fue encontrada bajo las uñas de la mujer asesinada, así como su fluido seminal en su cuerpo. Además, el celular de Sarai fue encendido por última vez cerca de su casa. Además, el expediente del caso ahora incluye una grabación de la cámara de videovigilancia del ataque. Después de presentar todas las pruebas, se determinó que se requería un examen psiquiátrico debido a la creencia de que Tal Salih estaba loco. Esta idea fue respaldada por sus acciones, comportamiento y la calma con la que describió las atrocidades que había cometido. Pero los expertos concluyeron que estaba cuerdo y plenamente consciente de sus acciones cuando atacó a su víctima en el verano de 2014. El juez finalmente emitió el veredicto final. Tal Salih fue declarado culpable de todos los cargos en su contra y condenado a cadena perpetua. Los familiares de Sarai pensaron que esta era una decisión justa. Después de todos los exámenes periciales necesarios, el cuerpo de la mujer estadounidense asesinada fue transportado a su tierra natal en Nueva York
con una aerolínea turca cubriendo todos los costos asociados. Saray fue enterrada de acuerdo con todos los rituales y tradiciones religiosas. Los familiares de la fallecida crearon un sitio web dedicado a su memoria, donde publicaron obras inéditas. Las fotografías fueron un gran éxito, con personas de todo el mundo ansiosas por comprarlas. Los ingresos de la venta de las fotos fueron ahorrados por la familia para la educación universitaria de los niños huérfanos. Saray. Steven negó categóricamente que hubiera una crisis en la vida familiar de su esposa que llevara a la joven a embarcarse en ese fatídico viaje. Steven rápidamente se hizo cercano a una chica de la comunidad cristiana que lo ayudó en un momento difícil y visitaba frecuentemente su hogar para asistirlo con sus hijos y las tareas del hogar. 2 semanas antes del primer aniversario de la muerte de su esposa, Steven caminó por el pasillo con su nueva elegida. Cuando el perpetrador finalmente fue condenado, Steven ya estaba casado y a punto de convertirse en padre nuevamente. La historia de Saray Sierra inspiró una serie de programas de televisión, talk shows y documentales de detectives. También ha servido como base para varios proyectos de largometraje. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. On a fateful November morning, a chilling and mysterious crime took place in the quiet suburbs. An apartment complex was on fire, and a 911 call would set off a terrifying chain of events. Today was a tragic day. Nobody suspected that this fire was anything more than an unfortunate accident. It concealed a sinister story of murder, betrayal, and meticulously planned cruelty. The tragic events of November 28, 2014, in Fort Worth, Texas, provide a chilling picture of a heinous crime. Ashley Ann Harris, a 31-year-old apartment complex resident, was the target of a brutal and deliberate attack. The sequence of events on that fateful day raised disturbing questions about the motivation behind this heinous act. The incident began with a 911 call from a concerned resident of the same apartment complex. They reported a fire in one of the units, which prompted emergency personnel to rush to the scene. They had no idea that this would escalate into a murder investigation. Ashley and Harris were the tenants of the apartment that caught fire. At first, no one could tell whether Ashley was inside the burning apartment or not. Firefighters bravely battled the blaze and eventually brought it under control. Only after the fire was extinguished did the horrifying truth become apparent. Ashley Harris had been inside her apartment the entire time, and her body led police to believe that the fire was not an accident. Ashley's lifeless body was covered in a pool of blood, indicating that she had been brutally beaten. Her hands and ankles were bound with duct tape, leaving her defenseless. The signs of violence did not end there. Her body was covered in burn marks, and she had gone through the agony of strangulation. To make matters even worse, there were knife wounds in the throat. As investigators dug deeper into the case, it became clear that this was no ordinary tragic accident or random act of violence. It was a meticulously planned and horrifically carried out murder. The evidence indicated that someone intentionally set fire to the apartment after committing this heinous crime. The perpetrator had poured rubbing alcohol throughout Ashley's apartment, including her bed, in an attempt to erase any evidence of their actions. The fire, however, had failed to conceal the gruesome truth. One perplexing aspect of this case was the apparent lack of any motivation. Ashley's keys were the only thing missing from her apartment, leaving investigators perplexed. What could motivate someone to commit such a heinous and merciless attack on an innocent woman? The investigation into Ashley and Harrison murders would undoubtedly be difficult and heartbreaking, as law enforcement sought answers, justice, and closure for her bereaved family members. The police went on a search for answers. Their journey started with interviews with Ashley's neighbors. Among them was Stephen Lee, a man who lived in the next apartment. He described a peculiar sighting at around 6:30 a.m. the fateful morning. While having a cigarette on his balcony, he noticed an unfamiliar car parked nearby. The vehicle in question was a sleek black Infiniti Gay 35, a rarity in their quiet neighborhood. This observation would prove to be a critical clue in the ongoing mystery. However, Stephen Lee's account was not the only piece of the puzzle. Another neighbor, Patrick Sweet, lived directly below Ashley's apartment. He made a chilling revelation to the police. At around 7:30 a.m., Patrick was startled out of his morning routine by a blood-curdling scream from above. Alarmed and disturbed,
He heard a series of unsettling noises, including what appeared to be a heavy thud and frantic gasping breaths. Fear gripped him, but the blaring alarm of his carbon monoxide detector jolted him into action. He realized there was a fire going on, so he called 911 right away to solve the mystery surrounding Ashley's death. The police meticulously tracked her movements on the day in question. Ashley worked as an assistant manager at an American Eagle store inside the Hulan Mall. Their investigation revealed that on Thanksgiving Day, she dined with her close friend Alexis Torres and a group of acquaintances in one of their complex's apartments. Ashley left for work after finishing his meal. The Black Friday sales frenzy made for a long and demanding night. During Ashley's work shift, Alexis graciously took on the responsibility of caring for his beloved dog, Nala Ashley. Ashley returned home in the early hours of the morning. Around 3:15 a.m., Alexis paid a brief visit before leaving after 4 a.m. It was at this point that the timeline became crucial to the investigation. Ashley's untimely death was believed to have occurred between 4:15 a.m. and 7:30 a.m. Given the urgency of the situation, authorities were eager to find and speak with the owner of the mysterious black Infiniti D35. I hope to shed light on what occurred during those fateful hours. The search for answers had only just begun, and the peace of the small towns was at stake. When the police learned about the black Infiniti D35, they decided to question Alexis Ashley's friend, who claimed she didn't know who owned the vehicle. However, a tip from Ashley's boss, Christopher "Chris" Gravy, piqued their curiosity. He told the cops he knew someone who drove such a car, a woman named Carter Carol Cervantes. Carter had previously worked at the same American Eagle store as Ashley, but was let go in August. With this lead in hand, the police began surveillance on Carter's home. Their patience paid off the following Saturday at 8 a.m. when they saw Carter leave her apartment and get into her Infiniti 35, accompanied by a man. The man then drove her to Hulan Mall, where he dropped her off at the entrance before parking. The police approached him for questioning and discovered that he was Clarence David Mallory Carter's boyfriend and a former employee of the same American Eagle store. Clarence was arrested after failing to produce his driver's license upon request. Officers at the police station noticed unusual details about him. He was wearing a brand new ski mask with no visible wear, and the plastic price tag fastener was still attached. Furthermore, there appeared to be a recent injury to his lower lip, which was visibly swollen. Despite their arrest, Clarence and Carter were not found inside the mall. Despite being seen entering, she was later located at her apartment complex, where she appeared to be doing laundry. Taken in for questioning, she initially claimed not to have left the apartment complex that day. Surveillance footage, however, contradicted her statement by clearly showing her leaving the mall and heading home. The police suspected that she had seen them talking to Clarence in the mall parking lot and then decided to walk the 2 miles home. Notably, they found superficial scratches on her arms. As the pieces of this puzzling story fell into place, the police faced the daunting task of determining whether Carter and Clarence were involved in Ashley's tragic death. And if so, determining the motive for the tragic events that had occurred. The ongoing investigation into Ashley's tragic death took a chilling turn as new evidence surfaced, painting a disturbing picture of the events leading up to the crime. The discovery of Ashley's missing keys was a watershed moment in the investigation, as it was revealed that these keys also provided access to the American Eagle store where she worked. This revelation led the police to believe that Carter and Clarence had planned to kill Ashley because they knew her keys could open the store's safe. Their sinister plan appeared to involve stealing tens or thousands of dollars, most likely from Black Friday sales. On a fateful Saturday morning, they carried out their plan with Ashley's keys. However, when they arrived at the store, they discovered an unexpected obstacle. The locks had already been changed. The wording of the robbery attempt, as well as the search of Carter and Clarence's apartment, turned up additional incriminating evidence. They discovered a plastic tub filled with bungee cords and a rope. A kitchen drawer contained a lock, a TASR box, and discarded duct tape strands. They also discovered a damaged deadbolt lock on other locks, which appeared to have been used for practice. Each is labeled as a lock-picking practice lock, with the black Infiniti D35. A vehicle central to the investigation also harbored sinister secrets. Inside the car, police discovered a plastic bag hidden within a black trash bag, as well as a sharpening stone, most likely used for a knife, a 9mm cartridge, a cell phone, a walkie,
talkie, and a buck knife with a sheath. Notably, they discovered a toboggan with a hole cut in it, an unopened tarp, and a kitchen knife. Perhaps most concerning was the discovery of a loaded Glock 19 with a bullet in the chamber concealed beneath the driver's seat. These compelling pieces of evidence painted a troubling picture of Carter and Clarence's roles in Ashley's murder. Both individuals were charged with capital murder, and the state chose not to pursue the death penalty, instead seeking life imprisonment without the possibility of parole for both defendants. Despite the overwhelming evidence against them, Carter and Clarence maintained their pleas of not guilty, setting the stage for a tense legal battle that would determine their fate. The legal proceedings in the cases of Carter Cervantes and David Mallory were conducted separately, but the prosecution presented a largely consistent narrative for each defendant. However, since Carter's case was heard first, the emphasis was on establishing her as the alleged mastermind behind the crime. In the eyes of the prosecution, Carter and Clarence had multiple reasons for wanting to harm Ashley. For starters, they assumed the pair wanted Ashley's keys, which would grant them access to the store safe and the large sum of money they assumed was inside, especially after the lucrative Black Friday sales. Furthermore, the prosecution claimed that Carter and Clarence sought vengeance on Ashley. They blamed her for their job terminations, adding to the personal animosity in the situation. The court proceedings delved into the backgrounds of the parties involved. In June 2014, Ashley had been appointed to manage the store temporarily while Chris was on medical leave. Her supervisor, Carter, and the store's assistant manager had all played important roles in the operation. Significantly, she had also hired her boyfriend to work with her at the same establishment. On August 24, 2014, a sum of $18,000 mysteriously vanished from the safe at the American Eagle store. Carter became suspicious when Ashley, who was in charge of locking up the store that night, discovered that the back door had been left unlocked. Clarence was identified as the person who accessed the safe and stole the money, according to surveillance footage. This discovery sparked a series of events that would eventually lead to a tragic outcome. Chris, Ashley's supervisor, found out after the theft that Carter had hired Clarence. Surprisingly, Clarence had previous experience with the American Eagle brand, having worked at an Amarillo location. However, his record in the American Eagle system was marked as non-rehirable, indicating that he should not be employed at any of the brand's locations. Chris made a startling discovery. Carter had manipulated the Clarence personnel file by changing his social security number and name in the system to avoid detection and red flags. This revelation indicated a disturbing level of collusion between Carter and Clarence. As tensions rose, it became clear that Carter and Clarence had planned to kidnap Ashley and take her keys. Their cell phones held incriminating evidence, including photos of Ashley's apartment door, and vehicle. Furthermore, police found latitude and longitude coordinates on their cell phones. Detective Cedillo's testimony added to the chilling story. He revealed that one of the Clarence text messages contained coordinates that, when entered into Google Earth, led to a location near Looters, Texas. Detective Cedillo made a chilling discovery at this location: a 6-foot-long, 2.5-foot-wide, 3-foot-deep hole. The prosecution claimed that the initial plan was to kidnap Ashley, threaten her with a pistol, and then kill her in a different location. However, their intentions changed when Ashley refused to allow them into her apartment, resulting in her tragic death on the premises. More unsettling evidence emerged. When police searched Clarence's and Cadillac, they discovered 2 shovels, a box of plastic sheeting, and a box of Craftsman sockets, indicating a sinister and premeditated intent. These revelations painted a disturbing picture of a well-planned crime, with Carter and Clarence allegedly motivated by both financial gain and vengeance. The prosecution called witnesses to shed more light on the tragic events leading up to Ashley's death. One such witness was Jeff Kaiser, Ashley's close neighbor and friend. Jeff described the terrifying morning when he was jolted awake by the blaring sound of fire alarms. When he realized Ashley's apartment was in danger and saw her car still parked outside, he sprang into action. He rushed upstairs without hesitation and bravely kicked down Ashley's apartment door. When Jeff entered, he was met with a scene of chaos. The apartment was filled with smoke, and water poured from the sprinkler system, creating a dangerous and disorienting environment. Despite the perilous conditions, Jeff attempted to crawl toward the kitchen to reach Ashley. However, the thick smoke quickly overwhelmed him.
forcing him to retreat for some fresh air. Undeterred, he made 2 more valiant attempts, but the smoke was too dense to navigate. Fortunately, firefighters had arrived on the scene to take over the rescue efforts, and an arson investigator provided crucial information about the cause of the fire. He testified that he identified several points of origin for the fire, including the bed, Ashley's body, and the closet. A particularly disturbing discovery was that the smoke detector had been purposefully removed and was hidden beneath the mattress. These findings suggested a sinister and deliberate act aimed at concealing the fire and complicating Ashley's chances of survival. The courtroom drama continues with a string of compelling events and testimonies. The prosecution presented surveillance footage from the front of the American Eagle store, which showed a mysterious figure attempting to manipulate the gate lock around 2 a.m. On November 29, the person's face was concealed, but the prosecution claimed it was Carter. It was clear they were attempting to unlock and raise the gate, but their efforts were futile because the locks had been changed. This suggested that Carter's intentions were related to the store or the crime. The court heard that Carter and Clarence returned to the mall at 8 a.m. On the same day, they were unknowingly under police surveillance. This raised questions about their actions and intentions, especially given their previous unsuccessful attempt to enter the store. Clarence was arrested in the mall's parking lot and during his interaction with police. He claimed Carter had entered the mall to get some documents. However, when the police searched the mall, Carter was nowhere to be found. She was eventually found at her apartment complex, raising questions about her whereabouts and movements. Dr. Richard Fries, a deputy medical examiner with the Tarrant County Medical Examiner's Office, provided crucial information about Ashley's injuries. The autopsy revealed a harrowing picture of her physical injuries. Ashley suffered numerous injuries, including lacerations to her scalp, cheeks, and the left side of her face. Her right side was marked by a patterned bruise, and there were other bruises between her eyes and around her left eye. She had scrapes and laceration marks on her lip, as well as a chin scrape. Perhaps most disturbingly, there was a star-shaped laceration with a bruise behind her left ear, which the medical examiner determined was caused by a pistol blow. The testimony painted a bleak picture of Ashley's ordeal, implying that she had been brutally beaten. Ashley sustained several injuries, including a knife wound to her neck, as well as bruises and abrasions on her neck, chest, and right arm. Dr. Fries, a witness in the case, testified that Ashley's facial injuries were caused by multiple blows. He also mentioned the presence of Paddock A in Ashley as eyes, implying asphyxia or strangulation. He concluded that Ashley died from asphyxiation and blunt force trauma to the head and neck, ruling her death a homicide. The courtroom drama surrounding Carter's trial was both captivating and heartbreaking. Her defense strategy was based on the claim that she had no role in Ashley's tragic death. In a courageous move, she took the stand to testify in her own defense, revealing the layers of fear and manipulation that had shrouded her life. Carter's testimony painted a disturbing picture of her relationship with Clarence, describing him as controlling and menacing. She revealed that he had chilling control over her daily life, even dictating when she could eat and drink. The courtroom hung on her every word, as she admitted to attempting to rob the American Eagle store, but she insisted that the crime was coerced by clearances and menacing threats. She described a terrifying moment in which he brandished a gun and ordered her to commit the theft. To add to her anguish, he claimed that there was a lurking danger outside her parents' house, threatening their lives if she refused to steal the money. Carter's story became darker when she described a horrific incident in which she claimed to have been raped by 2 unknown men. Clarence, she claimed, allowed these assailants into her apartment, and she was subjected to unspeakable brutality. Carter maintained her innocence on the night Ashley was murdered. She testified that she was in her bed, sound asleep, and had no knowledge of Clarence's whereabouts at the time. She vehemently denied any involvement in Ashley's death and insisted that she had no role in the tragic event. Despite Carter's compelling testimony, the jury remained skeptical in a remarkably swift decision. They arrived at a guilty verdict after only 2 hours. Carter was sentenced to life without parole. The case did not end there. Clarence will appear in court, maintaining his innocence in Ashley's murder. His claims, however, were met with similar silence. The jury, clearly unconvinced by his claims, found him guilty as charged. Like Carter, he was sentenced to life in prison with no possibility of parole. Share your opinion with us in the comments and subscribe to the channel for more.
Susie Cooper estaba en el pub Nags Heath, en Haworth, York, Reino Unido, la noche del jueves 18 de marzo de 2009. Esperaba con ansias la llegada de su querida amiga, Claudia Lawrence, con quien tenía la intención de compartir una bebida, un acontecimiento común entre amigas cercanas que se sentían más como hermanas. Susie esperó pacientemente, pero Claudia no aparecía por ningún lado. Susie le envió un mensaje de texto a Claudia, preocupada de que pudiera estar llegando tarde. Sin embargo, después de no recibir respuesta, decidió llamar a Claudia, solo para descubrir que la llamada fue directamente al buzón de voz. Parecía inusual que Claudia faltara a su reunión, así que Susie consideró la posibilidad de que Claudia simplemente se hubiera quedado dormida. Claudia trabajaba como chef en la Universidad de York, lo que le exigía llegar temprano debido a la naturaleza de su trabajo. Después de conseguir el trabajo, se mudó a Haworth Road, donde vivía sola en una modesta casa adosada, disfrutando de su soledad. Claudia disfrutaba participando en una variedad de actividades. Frecuentemente socializaba con amigos en el pub Nags Heath y pasaba tiempo perfeccionando sus habilidades de equitación que había desarrollado desde que era niña. Claudia tenía un pony cuando era niña, y la casa de su familia en Malton, un pueblo mercado de North Yorkshire, incluía un prado. Su crianza estuvo llena de alegría y satisfacción porque era la menor de 2 hermanas. Su hermana, Ali, era 3 años mayor. Sus padres mayores, Peter y Joan, les proporcionaron una vida maravillosa y una buena educación, enviándolas a una escuela privada para una crianza cómoda. Aparte de las comodidades materiales, Claudia y su hermana aprendieron los profundos valores de la bondad y el amor. Su hogar se convirtió en un refugio para los animales necesitados, inculcando en Claudia una actitud compasiva y cariñosa que llevó a la adultez. A pesar del divorcio de sus padres cuando ella era adulta, Claudia se mantuvo cercana tanto a su padre, un abogado en el pueblo, como a su madre. Claudia no se presentó en Nags Heath esa fatídica noche, y Susie se preocupó cada vez más ya que no había tenido noticias de ella. Susie decidió revisar a Claudia de nuevo a la mañana siguiente, sintiendo que era extremadamente inusual que Claudia faltara a una reunión sin comunicarse. Esta vez, su intento de llamar a Claudia resultó en un descubrimiento más inquietante. El teléfono de Claudia estaba apagado. Susie se alarmó de inmediato, porque Claudia era conocida por llevar siempre su teléfono consigo y por estar enviando mensajes constantemente. Susie, preocupada por el bienestar de Claudia, contactó a Peter y le expresó su incapacidad para localizarla. También preocupado, Peter aceptó ir a la casa de Claudia a investigar la situación. Persisten los temores de que Claudia haya estado involucrada en un accidente en casa o, peor aún, haya enfrentado una posible amenaza de un intruso. Peter tomó la iniciativa de contactar a la Universidad de York, donde Claudia trabajaba como chef y tenía programado trabajar el jueves. Desafortunadamente, la noticia que recibió fue perturbadora. Claudia no se presentó a trabajar ese día. Cuando Peter llegó a la casa de Claudia, notó que sus zapatillas estaban ordenadamente colocadas junto a la puerta, los platos estaban apilados y su cama estaba perfectamente hecha. Su pasaporte y las tarjetas bancarias estaban presentes, al igual que las joyas que solía llevar fuera del trabajo. Su teléfono y su mochila estaban notablemente ausentes. Claudia siempre llevaba su mochila al trabajo, que usaba para transportar su uniforme de chef. Esto planteaba la inquietante posibilidad de que ella hubiera salido para trabajar el 18 de marzo como estaba previsto, y su falta de llegada sugería que algo había salido mal en el camino. Reconociendo la urgencia de la situación, Peter contactó de inmediato a la policía, denunciando oficialmente la desaparición de Claudia. El caso reveló sus peculiaridades desde el principio, lo que provocó una respuesta inusual por parte de la policía. A pesar de la edad de Claudia, de 35 años, y la falta de signos evidentes de juego sucio, la policía lanzó una búsqueda inmediata. En los casos que involucran a adultos, particularmente cuando no hay evidencia obvia de mala conducta, las autoridades pueden adoptar un enfoque más paciente, teniendo en cuenta la posibilidad de que los individuos tomen un descanso o un tiempo para sí mismos y reaparezcan más tarde. Sin embargo, en el caso de Claudia, los policías estaban inclinados a pensar lo contrario. Claudia había sido vista por última vez un miércoles, después de hablar por teléfono con Peter y Joan esa misma noche. Más allá de ese punto, su paradero era un misterio, sin pistas discernibles. Reconociendo la gravedad de la situación, la policía respondió rápidamente, enviando a casi 200 oficiales para buscar en el área alrededor de la casa de Claudia y la ruta que normalmente toma para ir al trabajo. También investigaron minuciosamente los eventos del día en que fue vista por última vez, con la esperanza de encontrar cualquier ocurrencia inusual
que pudiera arrojar luz sobre su desaparición. Claudia fue captada por las cámaras de seguridad saliendo del trabajo justo después de las 2:30 el miércoles anterior. Su caminata de 45 minutos para hacer su tarea fue capturada en video por varias cámaras de CCTV. Durante su caminata, echó una carta al correo y un colega que la vio le ofreció un aventón. Claudia rechazó la oferta, regresó a casa poco antes de las 3 p.m. Entró brevemente y fue vista caminando hacia su casa nuevamente 15 minutos después. Más tarde esa noche, Claudia hizo una llamada telefónica rutinaria a su padre, Peter, y luego otra a su madre, Joan. Ambas conversaciones fueron insignificantes, sin contenido alarmante o angustiante, y siguieron el patrón habitual de sus interacciones. Claudia mencionó durante la llamada con Joan que se iba a acostar pronto para prepararse para un turno temprano, que comenzaba a las 6 a.m. Hablaron sobre cómo estaban viendo el mismo programa de televisión, ubicación y planes para el Día de la Madre. Claudia terminó la llamada con un casual «buenas noches», un intercambio aparentemente rutinario que trágicamente marcó la última conversación entre John y su hija. Claudia envió un mensaje de texto a las 8:23 p.m. Claudia no respondió a un mensaje de texto enviado, aproximadamente una hora después por un amigo de Chipre. Su teléfono se apagó a las 12:10 a.m. Según la investigación policial, Claudia probablemente se despertó como estaba planeado a la mañana siguiente, lista para salir de su casa con su mochila y su teléfono. Las fuerzas del orden creen que un incidente ocurrió el 19 de marzo entre Howard Road y Goodrich College. Un ciclista informó haber visto a una mujer parecida a Claudia conversando con un hombre cerca de la subestación eléctrica de Melrose Gate a las 5:35 a.m., lo que proporcionó información importante. Este horario coincidía con la presencia habitual de Claudia en ese lugar, ya que el puente estaba a solo 10 minutos a pie de su casa. El hombre identificado por la policía como fumador zurdo fue el foco de esta observación. Aunque este relato parecía significativo, la cámara de CCTV en las tiendas de la Puerta Melrose, un poco más adelante en la ruta, no captó ninguna imagen de Claudia durante ese periodo de tiempo. Otro testigo informó haber visto a un hombre y una mujer discutiendo en la franja de césped junto a un vehículo estacionado en University Way. Alrededor del momento en que Claudia debía comenzar a trabajar, a pesar de los esfuerzos policiales, incluidas las búsquedas en la zona y los llamados públicos para obtener información, nadie se presentó con información irrelevante sobre los avistamientos. Las investigaciones no revelaron nada sobre el destino de Claudia. No había una escena del crimen identificable, y seguía sin estar claro si Claudia había estado desaparecida desde la noche del miércoles, o si realmente se fue a trabajar el jueves por la mañana. Las circunstancias misteriosas que rodean la desaparición de Claudia se volvieron más complejas, dejando a los investigadores y a quienes se preocupan por ella en un estado de incertidumbre. Varios errores en el manejo del caso de Claudia obstaculizaron los esfuerzos de búsqueda. Un error notable fue la distribución de una fotografía de Claudia con el cabello rubio en Internet y a través de agencias de noticias. Claudia tenía el cabello oscuro cuando desapareció, sin embargo. Esta tergiversación puede haber causado confusión a aquellos que intentaban identificarla. Claudia no poseía un teléfono inteligente y no tenía cuentas en redes sociales, lo que agravó la situación. La falta de rastros digitales dificultó que la policía rastreara sus últimos movimientos, limitando su capacidad para establecer una cronología completa de los eventos que llevaron a su desaparición. La policía investigó las grabaciones de CCTV en las cercanías de la casa de Claudius y descubrió detalles intrigantes. El miércoles a las 7:15 p.m., un hombre con una mochila entró en el callejón detrás de la casa de Claudius y se quedó solo un minuto. Lo que añadía a la rareza era su costumbre de retroceder y esperar a que un transeúnte pasara antes de salir, lo que implicaba un deseo de no ser visto. Luego, a las 5:07 a.m. del jueves, otro hombre fue detenido después de entrar y salir del mismo callejón en menos de un minuto. Debido a la baja calidad de las imágenes, no estaba claro si era la misma persona en ambas ocasiones. Extrañamente, ningún hombre se presentó en relación con los avistamientos. A las 5:42 a.m., las imágenes de las cámaras de seguridad muestran un Ford Focus de color claro conduciendo por Howard Road hacia la casa de Claudia. En algún momento, se pueden ver las luces de freno del coche encenderse, indicando que el conductor está frenando. La policía especuló que el conductor del vehículo podría haberse detenido para recoger a Claudia en su casa. Sin embargo, ni el coche ni su dueño fueron encontrados.
No se descubrió nada de valor significativo durante la búsqueda en la casa de Claudia. Sin embargo, se descubrió una huella dactilar parcial no identificada en el vehículo, añadiendo otra capa de misterio a la investigación. 6 semanas después de la desaparición de Claudia, la policía convirtió el caso en una investigación por asesinato sospechoso. La decisión se basó en la falta de pruebas que indicaran si Claudia estaba viva o muerta. Durante la búsqueda continua de Claudia, la cobertura mediática cambió, influyendo en la percepción pública del caso. Inicialmente se centró en una joven trabajadora y amable, que desapareció en su camino al trabajo, causando una gran preocupación y un deseo compartido de descubrir la verdad. El escenario de una mujer desapareciendo mientras se desplazaba al trabajo resonó profundamente, infundiendo miedo y pánico en la comunidad, porque la gente puede empatizar fácilmente con la posibilidad de que tal incidente le ocurra a cualquiera. La historia del caso Claudius dio un giro dramático cuando surgieron detalles sobre su vida privada, revelando múltiples relaciones con hombres, algunos de los cuales estaban casados. Parte del enfoque cambió de una hermosa y amigable chica desaparecida a una destructora de hogares desaparecida. Las relaciones de Claudia incluían a hombres casados, por supuesto, se negaron a cooperar con cualquier investigación, por lo que el caso estuvo envuelto en misterio, rumores y acusaciones. Incluso hoy en día, algunas personas se niegan a compartir información relevante. La relación de Claudia no debería haber afectado ninguna de las coberturas. Claudia era una mujer soltera sin hijos, y sus relaciones no deberían haber sido el tema de titulares y fragmentos de sonido. Aquellos que conocían a Claudia la describieron como una amiga cariñosa y atenta. La única razón por la que sus relaciones importan es si alguno de los hombres estuvo involucrado en su desaparición o no. Y es por eso que el secreto que rodea algunas de esas relaciones ha obstaculizado los esfuerzos para localizar a Claudia. La verdad es que esa noche de miércoles puede que no haya dormido en su propia casa. Puede que haya conocido a alguien, pero no han revelado esta información. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no? Desafortunadamente no se han proporcionado respuestas, y la desaparición de Claudia sigue sin resolverse y es un completo misterio. En un desarrollo significativo, 5 años después de la desaparición de Claudia, el caso avanzó en 2014. La policía realizó sus primeros arrestos y registró lugares relacionados con la investigación. Se registró una casa en North Shields, Tyneside, y se excavó un sótano en un pub de Aecom, en Nueva York. Notablemente, el teléfono de Claudia había sido rastreado en la zona en las semanas previas a su desaparición. La investigación sobre la desaparición de Claudia dio varios giros, incluyendo el arresto de un hombre de 59 años, bajo sospecha de asesinato, y un hombre de 46 años bajo sospecha de obstrucción a la justicia. No obstante, ambos individuos fueron liberados sin cargos. Un año después, 4 hombres que frecuentaban el pub Next Head fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. Desafortunadamente, el caso no se siguió debido a la falta de pruebas. Debido a la falta de hallazgos concluyentes, el caso Claudius sigue envuelto en misterio e incertidumbre. La búsqueda de la verdad ha estado llena de pistas falsas y callejones sin salida. La familia de Claudia, que la adoraba, ahora mantiene la esperanza de que alguien se presente algún día con información vital. Hasta entonces, el destino de su amada hija y hermana es desconocido, dejándolos con la esperanza perdurable de que surjan respuestas y se cierre este misterio de larga data. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El miércoles 14 de septiembre de 2016, se desató un incendio temprano en la mañana en Acorn Woods cerca del lago Grapevine en Texas, Estados Unidos. Los bomberos extinguieron el fuego con éxito y durante su investigación descubrieron lo que parecía ser una piscina inflable para niños derretida con un cuerpo carbonizado. En ese momento, no se pudo determinar el género del individuo. Un análisis posterior de huellas dactilares identificó a la fallecida como Jackie Vandergriff, una esteticista licenciada de 24 años que estudiaba nutrición en la Universidad de la Mujer de Texas en Denton. Debido a que no se había reportado su desaparición, las fuerzas del orden creen que murió poco después de su última aparición conocida. Jackie fue vista por última vez el 13 de septiembre, una noche antes de que su cuerpo carbonizado fuera descubierto. Esa noche ella fue a 2 bares en Denton, Fry Street Public House y Shots and Grafts. Jackie había sido mutilada además de quemada.
La habían desmembrado. La necesidad de aprehender a los perpetradores de tal brutalidad era primordial. Tras numerosos informes sobre un hombre visto cerca del fuego, las fuerzas del orden obtuvieron imágenes de Jackie la noche del 13 de septiembre. Las imágenes mostraron a la mujer interactuando con un hombre. Una investigación adicional reveló que este hombre le había dado su tarjeta de presentación a una de las mujeres en el bar esa noche, afirmando ser un instructor de fitness y ofreciendo sus servicios como entrenador personal. Su nombre era Charles Bryant. Jackie y Charles solo se habían conocido la noche del 13 de septiembre a través de un encuentro fortuito, según la policía. Jackie había ido al bar con la intención de buscar trabajo y conocer a alguien de Tinder esa noche, pero cambió sus planes. Mientras estaba en el bar, conversó con el barman y Charles, un hombre de 31 años. Eventualmente se unieron a un grupo de mujeres y pasaron tiempo juntos. Los amigos de Jackie la describieron como sociable, interactuando frecuentemente con las personas que conocía durante una noche de fiesta. Charles había estado en el Fry Street Public House desde alrededor de las 7 p.m. esa noche. Había estado con amigos antes, pero estaba solo en el bar cuando Jackie llegó alrededor de las 8 p.m. Le preguntó al bartender sobre oportunidades de trabajo y se quedó un rato, hablando tanto con él como con Charles. Las imágenes obtenidas por la policía desde dentro del bar sugerían que Jackie se estaba divirtiendo. Sorprendentemente, solo 45 minutos después de su llegada tuiteó: "Me alegra haber decidido dejar Tinder y caminar hasta un bar". Jackie, la bartender, y Charles salieron del bar original alrededor de las 9 p.m. y fueron a otro establecimiento cercano. En el siguiente bar conocieron a un grupo de mujeres que se quedaron durante unos 45 minutos. A medida que el mal tiempo, incluyendo una fuerte lluvia, se instaló, los clientes comenzaron a irse a casa. Jackie luego salió del bar con Charles y se fue a la tienda. Esta fue la última vez que Jackie apareció viva. Charles Bryant tenía un pasado problemático, del cual Jackie no estaba al tanto esa fatídica noche. En las semanas previas a su encuentro, Charles había sido arrestado 3 veces. Su única razón para estar en el área de Denton era Kathleen Mathis, su exnovia. A pesar de vivir a 20 millas de distancia en Athlet. La exnovia de Charles, Kathleen, se había mudado recientemente a Denton para asistir a la Universidad del Norte de Texas y estaba viviendo en el campus. Kathleen había tomado acciones legales, presentando una orden de restricción en su contra. Kathleen terminó la relación tóxica en agosto de 2016, solo unos meses antes de que se desarrollaran los trágicos eventos, citando el comportamiento manipulador y el narcisismo de Charles. Incluso después de que Kathleen terminó su relación y se mudó a Denton, Charles continuó perturbando su vida. La policía lo detuvo en el campus, lo que resultó en una prohibición. Después de ceder, siguió intentando comunicarse con Kathleen. A pesar de la prohibición en el campus, se presentó en el restaurante donde ella trabajaba el 31 de agosto, y en la puerta de Kathleen el 6 de septiembre. Kathleen se abstuvo de responder, temiendo por su seguridad, e inmediatamente contactó a la policía. Charles dejó flores y una carta en su puerta, lo que llevó a las autoridades a arrestarlo por allanamiento. Charles pagó una fianza poco después de ser arrestado, lo que aseguró su liberación. Casi de inmediato, se puso en contacto con Kathleen a través de una dirección de correo electrónico recién creada, escribiendo: "Aquí estoy, con el corazón roto y con antecedentes penales por llevarle flores a la chica que amo". En respuesta a estos preocupantes acontecimientos, Kathleen obtuvo una orden de protección de emergencia para protegerse de más acosos y posibles daños. A pesar de los arrestos previos por acoso, Charles continuó intentando contactar a Kathleen después de otro arresto por acoso. Fue liberado bajo fianza 2 días después. El 13 de septiembre, una semana después de su más reciente liberación, Charles regresó a Denton, específicamente al Fry Street Public House, que Kathleen frecuentaba. Aunque las fuerzas del orden estaban al tanto de la problemática historia entre Charles y Kathleen, no había suficiente evidencia que lo vinculara con el asesinato de Jackie. Aunque se determinó que estaba con Jackie la noche de su muerte, se necesitaban más pruebas. La oportunidad de interrogarlo surgió poco después de que se descubriera el cuerpo de Jackie, cuando Charles intentó contactar a Kathleen nuevamente, violando la orden de restricción. Fue llevado para ser interrogado el 18 de septiembre de 2016. En el caso de la muerte de Jackie, la policía ya había recopilado grabaciones de vigilancia, entrevistado a personas que estaban presentes en los bares y rastreado los movimientos de Charles.
Su investigación reveló que el 14 de septiembre, a las 4:41 am, Charles fue a Walmart y compró una pala. Además, se descubrió que faltaba una piscina inflable para niños de su patio trasero, lo que aumentó las preocupaciones en torno a la investigación. Cuando fue interrogado por la policía, Charles inicialmente afirmó que solo había visto a Jackie en el bar. Sin embargo, a medida que el detective presentó una visión general completa y cronológica de las pruebas, quedó claro que Charles entendía que no podía negar haber estado con Jackie esa noche. Eventualmente, admitió que Jackie murió accidentalmente mientras estaban juntos, durante un encuentro sexual consensuado pero poco convencional. Charles le dijo al detective que después de salir del bar, Jackie le pidió que le ahorcara con una brida. A pesar de tener una brida en su vehículo, la policía cuestionó su historia, lo que llevó a cargos de asesinato y manipulación o fabricación de pruebas físicas en su contra. La fiscalía afirmó que Charles y Jackie se conocieron esa noche, fueron a un segundo bar y luego regresaron a su casa. Durante el juicio, el médico forense informó al jurado que las pruebas realizadas en los restos de Jackie no encontraron evidencia de agresión sexual. La fiscalía afirmó que la muerte de Jackie no fue el resultado de un encuentro sexual, sino más bien de un asalto brutal, que incluyó estrangulación con un lazo de plástico, desmembramiento con un cuchillo y posterior incineración. Según la narrativa de la fiscalía presentada al jurado, las pruebas mostrarían que Charles y Jackie se conocieron en un bar el 13 de septiembre y se fueron juntos en su coche sin que nadie más estuviera presente. La fiscalía enfatizó que varias pruebas, como los objetos descubiertos y las pruebas de ADN, confirmarían la presencia de Jackie dentro de la casa de Charles. Se mostró al jurado imágenes de vigilancia de los bares, y los testimonios de los clientes y empleados del bar corroboraron la afirmación de que Charles y Jackie estaban juntos. Las imágenes mostraron a Charles y Jackie saliendo del bar a las 9:46 p.m., subiéndose al coche de Charles y permaneciendo en el aparcamiento durante otros 30 minutos antes de irse. Las grabaciones de vigilancia posteriores de una gasolinera abollada mostraron a Jackie dentro del coche de Charles a las 10:30 p.m., la última vez confirmada que se la vio con vida. Además, la actividad del teléfono de Jackie indicó una conexión con una torre celular en Haflet, Texas, aproximadamente a la 1:30 am del 14 de septiembre, así como con el área alrededor de la residencia de Charles. El jurado se enteró de que Jackie llevaba una bolsa de la Universidad de la Mujer de Texas en el bar, y se descubrió una bolsa de TDUM coincidente en la casa de Charles. También se descubrió un lazo de plástico cubierto de cabello en el bote de basura, fuera de su casa. Notablemente, en el patio trasero de Charles había una piscina inflable azul para niños similar a la que se encontró quemada. Una mancha circular desierta cerca de la piscina insinuaba la presencia de otra piscina. La policía descubrió un cuchillo dentro de la casa de Charles que creen que fue utilizado en el apuñalamiento y desmembramiento de Jackie, así como una pistola eléctrica en su coche. Ambos objetos fueron registrados oficialmente como evidencia. Durante el juicio, el médico forense declaró que Jackie murió como resultado de violencia homicida. Se observó que no había hollín en sus vías respiratorias, lo que indica que había muerto. Cesó antes de que su cuerpo fuera incendiado. El médico forense también testificó que el hueso y oídos de Jackie tenía fracturas como resultado de una fuerza en la parte superior del cuello. Un antropólogo forense explicó al tribunal que el hueso y oídos es un hueso en forma de U, profundo en la garganta que actúa como un ancla para la lengua. El antropólogo forense testificó que Jackie tenía un hueso y oídos roto y costillas fracturadas. Las lesiones se encontraron más probablemente ocurridas cerca del momento de la muerte y no estaban relacionadas con la desmembración. El antropólogo determinó que la lesión en el hueso y oídos era consistente con la estrangulación, ya que requería presión directa, que típicamente es causada por estrangulación manual o el uso de ligaduras. Sin embargo, debido a que los tejidos blandos de Jackie se quemaron durante el incendio, era imposible decir con certeza si la fractura fue causada manualmente o por una ligadura. El experto estuvo de acuerdo en que una brida podría resultar en una lesión así. Además, Jackie sufrió una lesión en la cabeza por trauma contundente que se consideró poco probable que fuera post-mortem debido a las heridas por apuñalamiento con hemorragias significativas en su cuerpo que parecían no estar relacionadas con el procedimiento de desmembramiento. Y el experto del Estado afirmó que las heridas parecían haber sido infligidas mientras Jackie aún estaba viva. El experto explicó
El hecho de que hubiera algo desangrado alrededor de esas heridas de apuñalamiento indica que ella estaba viva cuando las recibió, por lo que podrían haber sangrado. El jurado descubrió que el cuerpo de Jackie sufrió lesiones después de su muerte, incluyendo la apertura de su pecho y la extracción de su corazón, así como múltiples fracturas en las costillas. Un perfil de ADN extraído de la brida, la pistola eléctrica y el cuchillo hizo casi imposible que la muestra proviniera de alguien que no fuera Jackie. El analista de ADN testificó que se encontró ADN en la pistola eléctrica recuperada de su coche, y Jackie no pudo ser descartada como una contribuyente principal. La defensa presentó su caso, argumentando que no había pruebas que respaldaran la afirmación de que la muerte de Jackie fue causada por las acciones violentas de Charles. En cambio, afirmaron que Jackie murió durante un acto sexual consensuado. Según la defensa, Charles, en un ataque de pánico, intentó deshacerse del cuerpo de Jackie. Durante el juicio, los testigos de la defensa discutieron el concepto de asfixia erótica, afirmando que aquellos que participan en tales actividades obtienen placer al privar a sus cerebros de oxígeno. La defensa argumentó que se utilizó una brida alrededor del cuello de Jackie como parte de un acto sexual consensuado, lo que llevó a su muerte. Según su relato, el cuerpo de Jackie se volvió flácido, lo que hizo que Charles se asustara. La defensa argumentó que la posterior desmembración y quema del cuerpo fueron acciones impulsivas y caóticas, motivadas por el pánico y la intoxicación. Jo Etkin, la abogada de Charles, reconoció en sus argumentos finales que Charles cometió un terrible error, afirmando que es culpable de cometer un horrible error cuando algo sale mal. No había razón para que un chico guapo matara a esa chica guapa. En contraste, las declaraciones finales de la fiscalía cuestionaron la narrativa de la defensa, afirmando que no había evidencia que respaldara la afirmación de que Charles y Jackie habían tenido actividad sexual. Desestimaron el argumento de la defensa de que el pánico de Charles es ilógico, enfatizando la gravedad de sus acciones. La defensa afirma que se asustó, pero sus propios expertos determinaron que fue violencia homicida. ¿Por qué cortar el corazón? ¿Cuál es el significado de deshacerse del cuerpo? Le arrancó el corazón. Quiero que esa imagen se asiente. El jurado tuvo que decidir si Jackie fue asesinada, matada intencionalmente, o murió como resultado de un acto sexual consensuado. Condenaron a Charles por asesinato y manipulación de pruebas. Fue condenado a cadena perpetua por asesinato y 20 años por manipulación de pruebas. Las penas se cumplirán de manera concurrente. Antes del juicio, hubo mucha especulación sobre el posible motivo. Los fiscales están preocupados si no hay un motivo claro, ya que los jurados prefieren escuchar una historia completa y una explicación de lo que ocurrió. Deben estar seguros de su veredicto antes de ser condenados y en muchos casos un motivo fortalece el caso de la acusación. En este caso la fiscalía no tenía motivación, pero importa, cuando se vuelve clara la evidencia necesitamos un motivo. En casos como este la motivación suele ser sexual. Sin embargo, la fiscalía argumentó que no había evidencia de actividad sexual. No necesitamos saber qué pasó por la mente de Charles Bryant. Quería hacerlo y lo hizo. Los padres de Jackie se han asociado con la Universidad de la Mujer de Texas para establecer un fondo en su memoria. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 28 de mayo de 2008, un miércoles aparentemente ordinario, la vida de Moira Jones dio un giro inesperado y trágico. Moira, una mujer vibrante de 40 años, salió esa noche con su novio de 4 años, Paul Thompson. Moira eligió Glasgow, Escocia y el Reino Unido como su hogar. Su piso da a un encantador parque en el sur de Glasgow. En 2003. Dejó su vida anterior en Londres para trabajar como ejecutiva en Brickvix. Glasgow rápidamente capturó su corazón y formó fuertes lazos con la ciudad y sus habitantes. El cariño de Moira por Glasgow provenía de la calidez y amabilidad de sus habitantes, así como de su contagioso sentido del humor. La ciudad, con su abundancia de oportunidades al aire libre, demostró ser un lugar ideal para alguien que valoraba el aire libre, los senderos, las colinas, los valles y las playas de Moira, brindándole numerosas oportunidades para explorar y disfrutar de su amor por la naturaleza. Moira tenía la intención de quedarse en la casa de Paul esa fatídica noche. Llegó con una bolsa de viaje. Sin embargo, su discusión le hizo cambiar de opinión. Decidida a dormir en su propio piso, se dirigió a casa sin darse cuenta de que sería un viaje que nunca completaría. En la mañana del 29 de mayo de 2008, se hizo un descubrimiento sombrío en el Queen's Park de Glasgow.
Un guardabosques descubrió el cuerpo sin vida de una mujer oculto detrás de un seto de ligustro. La escena trágica no era menos que aterradora. La mujer yacía boca abajo en los arbustos, con la parte inferior del cuerpo expuesta, vistiendo solo un par de calcetines. Su chaqueta y sujetador habían sido rasgados, y sus pantalones estaban descartados entre sus piernas. El nombre y la información personal de Moira fueron descubiertos cerca, lo que llevó a la policía a su apartamento. Para su consternación, no había señales de Moira en casa. Estaban preocupados de que el cuerpo sin vida que descubrieron pudiera ser el de ella. Las autoridades tomaron medidas inmediatas y contactaron a los padres de Moira, Beatrice, Bea y Hubert Hugh Jones, quienes vivían en Weston, Staffordshire. El mensaje angustiante que entregaron fue que creían haber encontrado el cuerpo de Moira, pero no podían estar seguros. Necesitaban que los padres afligidos identificaran a su hija con corazones pesados y un dolor inconmensurable. Beatrice Bea y Hubert Hugh Jones hicieron el sombrío viaje a Glasgow. Sus peores temores se confirmaron cuando vieron el cuerpo sin vida. Era Moira, su amada hija. Lo inimaginable se había convertido en una dura y cruel realidad. Moira no solo murió trágicamente, sino que también sufrió el destino más aterrador. Fue violada y golpeada hasta la muerte. El hermano menor de Moira, Grant, que vive en Perth, Australia, recibió la desgarradora noticia de la trágica muerte de su hermana. Tomó el siguiente vuelo disponible de regreso al Reino Unido, impulsado por el deseo de estar con su familia durante este momento extremadamente difícil. A medida que la investigación del asesinato de Moira Jones continuaba, la policía se enfrentaba a un desafío desconcertante. Habían identificado positivamente a Moira, pero su agresor seguía siendo desconocido, elusivo e indeterminado. La evidencia de ADN encontrada en el cuerpo de la abogada había descartado definitivamente a su novio, Paul, como sospechoso. No obstante, el perfil de ADN obtenido de la extensa base de datos del Reino Unido. En su búsqueda de respuestas, la policía lanzó una red amplia, investigando las actividades de 22 delincuentes sexuales registrados que viven en la zona y realizando entrevistas. También hablaron con personas que habían cometido delitos cerca del parque y con menores de edad que eran conocidos por frecuentar la zona. Desafortunadamente, ninguna de estas conversaciones resultó en un progreso significativo en el caso. Sin embargo, los investigadores pudieron reconstruir una línea de tiempo de los eventos y obtener imágenes cruciales de las cámaras de seguridad que mostraban a un hombre en compañía de Moira. Este hombre no identificado se convirtió en el foco de la investigación y la policía estaba ansiosa por encontrarlo e interrogarlo. El punto de inflexión de la investigación ocurrió durante las indagaciones puerta a puerta. Cuando la policía habló con una mujer llamada Lucy Pecchilowa, su información resultó ser la clave para desentrañar el misterio que rodeaba la trágica muerte de Moira Jones. El relato de Lucy a la policía reveló la presencia de un hombre llamado Marek Harkar, un antiguo soldado eslovaco de 6 pies y 3 pulgadas de altura. Lucy y Marek trabajaron juntos anteriormente en Liverpool en 2007. Marek llegó a Glasgow el 18 de mayo de 2008. Cuando necesitó un lugar donde quedarse, Lucy le ofreció su cama en Queen's Drive. La visita de Marek a la casa de Lucy, sin embargo, no fue productiva. Aunque se suponía que iba a buscar trabajo, en su lugar bebió en exceso y vio videos explícitos. Marek dejó el lecho alrededor de las 10 p.m. del 28 de mayo, supuestamente borracho, e informó a Lucy que iba a salir a buscar a una dama de fácil virtud. Marek regresó a la cama alrededor de las 3:15 a.m. Según Lucy, se veía diferente a la mañana siguiente y parecía tener miedo de algo. Sorprendentemente, Marek dejó el lugar de la cama el 1 de junio, abandonando todas sus pertenencias sin previo aviso. Investigaciones posteriores revelaron que Marek voló a la República Checa y luego viajó en autobús a Eslovaquia. Lucy entregó las pertenencias de Marek a la policía, quienes realizaron pruebas de ADN y descubrieron un vínculo crucial con el crimen, marcando un avance significativo en el caso. Se descubrió que una chaqueta de cuero negro Marek contenía rastros de sangre de Morris, proporcionando evidencia convincente con implicaciones significativas para la investigación en curso. La arresto y extradición de Marek Harkar al Reino Unido marcó un desarrollo significativo en el caso de Moira Jones. Enfrentó varios cargos graves, incluyendo asesinato, violación y robo, y su juicio comenzó el 12 de marzo de 2009 en Glasgow. A lo largo del juicio, Marek mantuvo una declaración de no culpabilidad a todos los cargos. El tribunal escuchó que Marek llegó al Reino Unido en 2007. Morris había estado en Glasgow solo 10 días cuando fue trágicamente asesinado. El caso de la fiscalía se centró en Marek como el perpetrador. Presentaron una historia convincente.
alegando que la noche del 28 de mayo, Moira estaba de camino a casa desde la casa de su novio. Pero Marek tenía planes completamente diferentes. Había estado bebiendo en exceso, incluyendo cerveza y vodka, y se le escuchó decir que iba a salir a buscar una mujer. Moira regresó a su piso, donde originalmente había planeado pasar la noche, llevando una gran bolsa negra de viaje y aparcando su coche a unos 60 metros cerca de Queen's Park, según la fiscalía. Eran aproximadamente las 11:30 p.m. La fiscalía afirmó que en este momento, Marek se acercó a Moira y la obligó a caminar por un sendero con él. Las imágenes de CCTV obtenidas de un autobús que pasaba capturaron a 2 personas cruzando Langside Road y caminando por el perímetro de Queen's Park, proporcionando pruebas cruciales. El jurado notó una marcada diferencia en altura y estatura entre las 2 figuras en el video. Moira, que medía solo 5 pies y 4 pulgadas y pesaba menos de 9 piedras, parecía mucho más pequeña que el hombre que la acompañaba. La fiscalía afirmó que la figura imponente era Marek, quien con 6 pies 3 pulgadas y un entusiasta del kickboxing, tenía una ventaja física significativa sobre Moira. La fiscalía también expuso el escrito Marek supuestamente obligó a Moirato a acompañar a un testigo que informó haber visto a un hombre y una mujer cerca de un arbusto de acebo cerca de las canchas de tenis, donde se encontraron 6 botones de la parte superior de alambre y una colilla de cigarrillo con el ADN de Marek. Además, las imágenes de CCTV capturaron a un hombre saliendo del parque cerca de la iglesia bautista de Queen's Park en Balvicar Drive a las 2:15 a.m. La fiscalía afirmó que este individuo era Marek, quien había estado solo en ese momento. El caso de la fiscalía pintó un cuadro sombrío y angustiante de los eventos en Queen's Park. Según su relato, Marek Harker obligó a Moira a entrar en el parque, la agredió de manera violenta y sexual y le robó algunas de sus pertenencias. Los hallazgos de la autopsia revelaron la horrible magnitud de las lesiones de Moira y arrojaron luz sobre el angustiante ataque que tuvo que soportar. Los resultados de la autopsia de Moira indicaron que no murió por sus heridas antes de las 2 a.m., lo que implica que pudo haber sobrevivido a su ordeal durante unas 2 horas y media. Moira había sufrido 65 lesiones distintas por trauma contuso como resultado de puñetazos, patadas y pisotones. Según el examen, estas lesiones fueron el resultado de un trauma contundente, severo y sostenido. Un patólogo forense identificó 65 lesiones externas, incluyendo una nariz rota y 2 ojos morados. Moira sufrió daño cerebral, fracturas en el pómulo derecho y la laringe, y costillas contusionadas. Tenía contusiones extensas en la cabeza y la cara, y uno de sus dientes frontales le habían sido arrancados. Las contusiones se extendieron por su pecho, piernas traseras y glúteos. El testimonio convincente del Dr. Black, que reveló los trágicos detalles en torno a la muerte de Moira Jones, cautivó a la sala del tribunal. El Dr. Black, un testigo experto, reveló que las lesiones en la cabeza y el cuello de Moira fueron los factores principales que contribuyeron a su trágica muerte. En una revelación escalofriante, sugirió que pequeñas hemorragias y los ojos de Moira indicaban un posible factor de asfixia en su muerte. La presencia de moretones en el dorso de sus manos y brazos generó preocupaciones adicionales, que la Drablek describió como lesiones defensivas comunes. El testimonio experto de la Drablek también destacó el aspecto angustiante del caso. No había evidencia de que se hubiera utilizado un arma en el ataque. En cambio, ella creía que las lesiones fueron causadas por golpes físicos con los puños o los pies. Moira especuló que los extensos moretones en su cuello fueron causados por un brazo, pierna o rodilla que comprimía más su cuello mientras ella estaba en el suelo. A medida que el Dr. Black describía hallazgos adicionales angustiosos, la atmósfera en la sala del tribunal se volvía cada vez más sombría. El cerebro de Moira estaba sangrando entre capas, y había una cantidad moderada de sangre en su tráquea, lo que indicaba la horrible prueba por la que había pasado. Más tarde se descubrió que había tragado parte de la sangre durante el ataque. El Dr. Black también reveló que Moira había consumido otros elementos durante el asalto, incluyendo fragmentos de corteza, fragmentos de hierba, fragmentos de cutícula de planta y fragmentos de esqueleto de hoja. Las implicaciones eran escalofriantes, insinuando que Moira había sido obligada a consumir estos elementos mientras estaba viva. La última prueba condenatoria fue el descubrimiento del ADN. Un hisopo vaginal arrojó una muestra de semen del cuerpo del niño, y el ADN encontrado en más de su ropa y cuerpo coincidió con el ADN de Marek, con el jurado siendo informado de que había una posibilidad de 1.000 millones a 1 de que perteneciera a alguien que no fuera Marek. La sala del tribunal estaba llena de testigos,
cada uno contribuyendo con su propia pieza al escalofriante rompecabezas del asesinato de Moira Jones. Varios residentes cerca de Queen's Park informaron haber escuchado ruidos perturbadores la noche del 28 de mayo. Una mujer que vive en un piso con vistas al parque recordó un incidente escalofriante en el que un grito fuerte atravesó la noche, solo para ser abruptamente silenciado. Otras parejas paseando por el parque informaron haber escuchado la evidente angustia de Moira. Incluso un taxista se volvió hacia su pareja y dijo: «Si hubo un asesinato, acabamos de enterarnos». Fue una revelación impactante que, a pesar de la concurrida calle y la gran cantidad de personas que escucharon a una mujer gritar y en apuros, nadie interviniera o llamara a la policía, permitiendo que los trágicos eventos se desarrollaran en silencio. Además, un vecino que vivía cerca del lugar donde se quedó Marek proporcionó un testimonio convincente. Describió cómo Mara se acercó a él la noche del 28 de mayo, diciendo frenéticamente: «Estoy buscando a una mujer». En sus declaraciones finales, la fiscal instó al jurado a condenarla basándose en las pruebas presentadas. El fiscal pintó un cuadro escalofriante del atroz asesinato presenciado por Moira Jones, suplicando al jurado que basara su decisión en la evidencia, en lugar del abrumador horror emocional del evento. Al otro lado de la sala del tribunal, la defensa afirmó vehementemente que la policía había acusado al hombre equivocado. Afirmaron que 3 hombres más estaban involucrados en el asesinato, a pesar de la inocencia de Marek, y que uno de estos hombres, Jason Mulran, un delincuente sexual convicto, estaba al lado de Lucie durante el crimen. Señalaron similitudes entre sus actos criminales anteriores y el ataque a Moira, enfatizando su falta de coartada la noche en que Moira fue asesinada. La defensa también afirmó que Jason confesó el asesinato a su exnovia, quien se preocupó tanto que lo denunció a la policía. Sin embargo, cuando Jason testificó en la corte, negó categóricamente cualquier implicación en la violación o muerte de Moira, contradiciendo las alegaciones de la defensa. La defensa instó al jurado a declarar a Marek no culpable y a considerar la posibilidad de que otro hombre fuera responsable del asesinato. También enfatizaron la importancia del escepticismo al evaluar la evidencia de ADN presentada por la Fiscalía, recordando al jurado que los científicos solo pueden proporcionar probabilidades y que el ADN debe considerarse como una pieza de evidencia entre muchas. El destino de Marek Karkar ahora estaba en manos del jurado, que tenía la difícil tarea de determinar la verdad en este caso complejo y escalofriante. El juicio duró 20 días y mantuvo a la sala de tribunal en suspenso. Sin embargo, el jurado emitió su veredicto rápidamente, declarando a Marek culpable de todos los cargos en menos de 2 horas. El juez impuso una sentencia dura, condenando a Marek a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. A raíz del trágico asesinato de Moira, su familia convirtió su dolor en una noble causa. Fundaron el Fondo Moira, una organización benéfica que ayuda a las familias en el Reino Unido que han sido afectadas por un asesinato. La organización benéfica proporciona subvenciones para cubrir una variedad de gastos, incluyendo los costos funerarios y el transporte al tribunal, ayudando a aquellos que lo necesitan en sus horas más oscuras. La memoria de Moira sigue brindando consuelo y apoyo a aquellos que han experimentado tragedias similares. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.